discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, Dios mío, y te adoramos. Y te exaltamos, Señor, y nos regocijamos en ti para escuchar tu palabra. Permítenos estar atentos, Señor, reverentes. La mejor adoración es escucharte, Señor. Permítenos asumir la actitud de María cuando tú las visitaste allí a la aldea de Betania, Señor. Marta estaba afanada, turbada, pero María escogió la mejor parte. Y la mejor parte siempre será escuchar a Jesús. Permítenos escucharte, Señor, en esta mañana. Permítenos, Señor, que tu dulce voz hable a nuestra vida y nuestro corazón. Permite, Señor, que tus palabras estén grabadas en lo profundo de nuestro ser, Señor, porque tus palabras son vivas y tus palabras alientan. Tus palabras infunden vida a cada uno de nosotros. En los méritos, Padre, de tu Hijo, oramos a ti, guiados, por supuesto, por tu dulce Espíritu, Señor. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Capítulo 2, versículos 18 al versículo 29. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y tus obras postreras que son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regiré con vara de hierro, y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Damos gracias al Señor por su palabra. Una cosa es tener problemas externos y otra muy diferente, problemas internos. Para las iglesias mencionadas antes, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, los problemas estaban en la periferia, en lo externo. Ellos estaban expuestos a una adoración pagana, al culto imperial, al sometimiento de este culto. Y si no se sometían a este culto, entonces les acarreaba la muerte. Estaban sometidos a la doctrina de los nicolaitas. Eran amenazas externas para la iglesia. Eran amenazas que venían de afuera hacia adentro. Para el caso de Tiatira,
las cosas son diferentes. Para el caso de Tiatira, los problemas están al interior de la iglesia. Dentro de la misma congregación hay problemas, y problemas serios, problemas que el Señor los va a tratar con su palabra. Problemas que el Señor los va a escudriñar y los va a exponer en la mañana de hoy para nosotros. Los expuso hace 2000 y algo más de años, y hoy los expone a nosotros y nos muestra a su palabra dónde está el problema de nuestra iglesia local también. El versículo 18 dice: escribe al ángel, al que preside, al que guía, al que está encargado de la iglesia en Tiatira. Tiatira era una ciudad muy interesante, no era muy grande. Lo que era Éfeso, lo que era Esmirna y Pérgamo eran ciudades costeras. Estas van a quedar un poco más hacia el centro, hacia la vía que conduce a Roma. Y el Señor entonces dice que allá hay una congregación y hay alguien que la preside, hay alguien que está encargado. Y dice: escribe al ángel de la iglesia, de la congregación, del grupo de personas que están en Tiatira. Y el Señor se presenta aquí como el Hijo de Dios. Y es la única parte en Apocalipsis donde el Señor se presenta como el Hijo de Dios, como el Dios eterno. Esto es equivalente a Dios mismo se está presentando aquí. Y le va a decir: el que tiene ojos como llama de fuego. Al comienzo del libro, el Señor se presentó a Juan como el que tiene ojos como llama de fuego. Es decir, una mirada purificante, una mirada penetrante, una mirada que escarba, escudriña lo más íntimo de la iglesia. Su mirada va a lo profundo, a lo interior, a lo más recóndito de su pueblo. Y por eso Él se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. Y recuerden que el fuego es un elemento que purifica. Es decir, que el Señor está mirando la santidad de su iglesia, está mirando la santidad de su pueblo. Pero adicional, Él se presenta como aquel que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Sus pies indican que Él va a pisar el lagar. Habla de juicio. Y el bronce es eso, el bronce representa juicio, el bronce representa la misma ira de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento el sacrificio de los animales se hacía en el altar de bronce. Y que cuando los israelitas comenzaron a murmurar contra Dios y contra Moisés, fastidiados de lo que Dios les había dado, unas serpientes ardientes picaron a los israelitas. Pero la cura o la salvación para no morir era mirar la serpiente de bronce que se levantó, que era una sombra de lo que Cristo haría en la cruz del Calvario. Así que el bronce ilustra o representa el juicio de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios misma. El Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego, ¿qué es lo que dice? En primera instancia dice: yo conozco tus obras primeras y postreras. Yo conozco tus obras primeras, tus obras postreras. ¿Cómo llegó el evangelio a Tiatira? Por la expansión que hubo a partir de Hechos 2 en el primer siglo de la era cristiana. A partir de Hechos 2 se dirigen a muchos lugares del mundo grecorromano conocido muchos creyentes, y ellos llevaron el evangelio. Y por supuesto el evangelio llegó allí a Tiatira. Es de este valle que se llama el Valle de Licia donde se levantan hombres como Epafras, quien fue el que levantó la iglesia de Colosas. La iglesia de los colosenses fue la gracia de Dios en Epafras para levantar esta congregación. Así que es de esta manera que el Señor habla a su iglesia.
y les dice: yo conozco tus obras, esas obras con las cuales arrancó la iglesia, esas obras con las cuales inició la iglesia, son conocidas por mí, dice el Señor. Y le menciona obras acá. A las otras iglesias deja las obras como, sin mencionarlas. A Éfeso le dice: yo conozco tus obras. A Pérgamo le dice: yo conozco tus obras. A Esmirna le dice: yo conozco tus obras. Pero ahora a Tiatira le dice cuáles son esas obras. Y la primera obra que el Señor evidencia acá es el amor. ¿Y qué es el amor según el contexto de Apocalipsis? Es lo que Dios en Cristo Jesús ha derramado sin límite alguno. Y que ese amor se mostró sacrificialmente en la cruz del Calvario. Y que ese amor fue visto, ese amor fue testificado. Pero por ese amor se vive y se goza de los deleites eternos y los deleites temporales que Dios nos da. El amor aquí es elemento crucial para la iglesia, porque el amor es el motor que va a mover la iglesia. Es por amor que la iglesia va a ser dinámica. El reparo a Éfeso fue: han dejado su primer amor. Pero en este caso ellos tenían muy claro lo que significaba amar. Eran movidos por el amor. Eran movidos por el amor a Cristo, y recuerden que amar a Cristo es amar la iglesia. Amar a Cristo es amar la congregación, es amarnos. Y para los de Tiatira, para estos creyentes, esto era muy claro. Vivir bien mi día es disfrutar del amor. Vivir en honra y agrado a Dios es disfrutar del amor de Dios. Y para que esto impacte cada cosa que hago, entonces debo pensar una y otra vez en el amor de Dios. Y esto se aplica a todas las esferas de nuestra vida. Y los de Tiatira son destacados por el mismo Señor Jesucristo cuando les dice: yo conozco tus obras y también conozco tu amor. Tu amor. Luego dice: conozco tu fe. La fe es el conocimiento que se tiene de Dios. Es el conocimiento que me permite agradarle. De hecho, el autor a los Hebreos, allá en el capítulo 11, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe se traduce en conocimiento, y ese conocimiento me lleva a tener confianza en Dios. Sin conocer a Dios es imposible no tener confianza en Él. Sin conocer a Dios o sin tener fe es imposible reposar en Él. Sin conocer a Dios es imposible tener sosiego en nuestra vida ante las diferentes adversidades que se presenten. Así que la fe es conocimiento, ese conocimiento se traduce en confianza, esa confianza se traduce en reposo, aún en medio de la dificultad y en medio de la adversidad se puede tener tranquilidad, gozo, paz en medio de la tormenta. Ellos la tenían. Tiatira es una ciudad también pagana, como todas esas ciudades. Es una ciudad donde están las profundidades de Satanás. Más adelante lo estaremos mirando. Una ciudad donde habían dos templos, uno a Artemisa y el otro a Apolo, dioses paganos, dioses de la fertilidad. La otra obra en la cual se detiene el Señor a destacar para los de Tiatira corresponde al servicio. Y quiero detenerme algunos minutos acá porque me llamó la atención cómo el Señor en las tres cartas nos habla de las obras, pero aquí nos habla del servicio.
Hay un libro del cual eché mano para mencionar algunas cosas aquí acerca del servicio. Es el libro de Cambios Profundos, un libro de Tranchini, un escritor cristiano. Y él ilustra el servicio de la siguiente manera. Dice que se coloca un eslogan donde en ese eslogan dice: servir a Dios es un gran milagro. Así se titula el eslogan. Y dice que él quiere explicar esto a partir de un ejemplo. Dice que si en el patio de la casa tenemos un árbol de peras y que usted se da cuenta que salen peras, pasa el tiempo y otra vez salen peras, pero con el gran detalle que a usted no le gustan las peras. Y entonces él dice, ¿cómo hacer para cambiar eso? Y él habla de podarlo, limpiarlo, cultivarlo, volver a organizar, deshiervar el árbol. ¿Cuál va a ser el resultado? Otra vez siguen saliendo peras, siguen saliendo peras. Y entonces él se pregunta que así es el servicio de nosotros en la iglesia, que el servicio en la iglesia es nulo. O sea, los frutos que estamos dando son como esas peras. Y que para dar fruto de servicio en la iglesia, ¿qué se requiere? Hay que cambiar el árbol. O sea, no puedo seguirlo deshiervando, no puedo seguirlo cultivando, no puedo seguir reorganizándolo, podándolo, limpiándolo, porque me va a dar el mismo fruto. Así que para dar fruto en la iglesia, servicio como fruto en la iglesia, ¿qué se requiere? Haber nacido de nuevo. Así como se arranca ese árbol y se pone el árbol que a mí me gusta, de esta manera nosotros debemos ser plantados según el Evangelio. Y él presenta algunas preguntas muy interesantes. Él presenta aquí unas preguntas que me llamaron la atención y yo quiero hacérselas a ustedes. ¿Qué es lo que hoy apaga su pasión por servir a Dios? ¿Qué es lo que apaga esa pasión, ese fuego que ya no me lleva a servir a Dios, servir a la iglesia, a servir a Cristo? Y él dice que servir a Dios es el resultado de disfrutar a Dios. Servir a Dios es el resultado de disfrutar a Dios. No estoy hablando de la denominación, no estoy hablando del letrero, yo no estoy hablando de eso. Porque finalmente esos son letreros, son formas dentro de una estructura eclesial, pero quiero ir más allá y quiero que usted responda a esa pregunta. El Señor nos ha dicho, yo conozco tus obras. Y hace 8 días dijimos que si el Señor entrara físicamente por este lugar y a cada uno de nosotros nos preguntara por las obras para Él, para Cristo, para su reino, para el Evangelio, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería mi respuesta? Y Tranchini dice, solo cuando se ha experimentado el verdadero amor, tú eres abocado a servir. ¿Sabe por qué no servimos en la iglesia y nos olvidamos de tantas cosas en las congregaciones? Porque quizás el amor de Dios está distante de nuestra vida y aún no sabemos qué significa el amor. Porque aún el servir en la iglesia o servir dentro de las iglesias, ministerios y demás implican motivaciones incorrectas. Solo cuando se experimenta el verdadero amor de Cristo, somos movidos a servirle a Él y a servirle abnegadamente. Solo cuando experimento su amor extraordinario, comienzo a experimentar un verdadero servicio en la congregación donde yo sirvo. El servicio cristiano no se resume en realizar actos de servicio. Ejemplo, poner la cámara, armar este micrófono, subir el atril, colocar esta mesa. Esos son actos de servicio, pero no puede ser servicio. ¿Por qué, mis hermanos?
Porque el servicio va más allá. El servicio va en lo que tiene que ver con mis hermanos. Apenas esto es algo sencillo, algo que está ahí, pero que hoy nos tiene que dejar una enseñanza mucho más profunda. Escuche esto. El objetivo de un creyente no es servir en un ministerio. Es algo más alto y sublime. Es servir a Cristo mismo con el amor que Él nos ha dado. Óigase bien, sin esperar nada a cambio. ¿Sabe por qué a veces nos frustramos? Porque cuando hago las cosas siempre estoy esperando que me lo reconozcan, que me lo aplaudan, y eso no es amor y eso no es servicio. Servicio no son en sí acciones. Servicio es identidad y sumisión. ¿A quién? A Cristo, a Él. Servicio es identidad y sumisión. Amado hermano, en el Nuevo Testamento aparecen dos palabras para siervo. La primera de ellas es doulos y la otra es diáconos o diáconos. ¿Cuál es la diferencia? El diácono o el diáconos terminaba en la casa de su amo y una vez terminaba de hacer los quehaceres o las tareas, él se iba al lugar que su amo le había señalado para su descanso. Eso ustedes lo encuentran en cartas como Efesios, Colosenses, Tesalonicenses. Cuando dice siervos, obedeced a vuestros amos. Ese es un ejemplo. Pero el doulos era alguien que terminaba sus tareas para su amo, pero se la quería pasar todo el tiempo con su amo. O sea, no dejaba al amo ni un instante. Aún terminaba sus tareas y quería seguir con su amo. Es más, el doulos o el siervo que se nos muestra, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, es alguien que quería estar mucho más cerca de su amo. Aún cuando su amo dormía, entonces ahí estaba el siervo, el doulos. Y eso nos da a entender lo que significa servir. Es servir a aquel que nos ha dado de su misma gracia. Y por esa gracia somos capacitados para permanecer con nuestro amo todo el tiempo y servirle con abnegación y sin esperar nada a cambio. Aunque este amo, que es nuestro Señor, quien es nuestro Salvador, Él sabe recompensar y recompensar muy bien. Así que tu servicio no debe ser para la iglesia, ni para el pastor, ni siquiera para la gente. Sirve a Cristo y sírvele. Él es el amo. A eso se refiere aparte de la iglesia de Tiatira. Yo en mi análisis del texto dije, ¿por qué el Señor destaca estas virtudes? Porque son virtudes propias del Evangelio. Son virtudes de la vida cristiana, como lo son el amor, la fe, el servicio y la paciencia. La paciencia aquí es aguante, pero esa paciencia no es aguantar por aguantar o aguantar por suplicio. Aquí la paciencia es sufrir por la causa del Señor. No importa, no importa lo que pase, no importa lo que venga. Aguantamos por el servicio al Señor. Y el Señor, ¿por qué pone de primeras el amor? Porque es una cadenita que va ahí también. Como nos lo recuerda Pedro, si usted lo puede leer, segunda de Pedro, ¿qué dice? Pero vosotros poniendo toda diligencia, primera de Pedro 2:5, poniendo toda diligencia, por esto añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, que es lo mismo que amor, y al afecto fraternal amor. O sea, el Señor una vez nos recuerda
que unas cosas son consecuencia de la otra. Mis amados hermanos, así el Señor destaca las obras de la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios, el que escudriña la iglesia, el que tiene sus ojos como llama de fuego, el que tiene sus pies semejantes al bronce bruñido, dice: yo conozco tus obras primeras y conozco tus obras postreras. Bien, bien, por ese lado, bien. En segunda instancia veamos que el Hijo de Dios, que es el título del sermón, el Hijo de Dios, dice: yo sé también del pecado que toleras. Y aquí es donde no nos gusta. Y rogué al Señor que me dé misericordia para poder expresar lo que el Señor quiere decir. Y le he pedido al Señor que me permita decirlo como Él quiere que usted lo entienda, ni siquiera lo que yo pienso, porque finalmente pues también tengo que recibir sus palabras y debo recibirlas con amor y debo recibirlas con gozo, con alegría, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye, escucha. Yo sé del pecado que tú toleras. Esa palabra que se usa aquí para tolerar, escúchese bien, significa permitir lo que Dios no permite. Eso es tolerar. Permitir lo que Dios no permite. Y haga un análisis sobre su vida. ¿A qué cosas usted las tolera? ¿Qué es lo que usted está tolerando? Y este es el pecado al interior de la iglesia en Tiatira. No todos, algunos, no son todos, porque el Señor mismo lo dice. Entonces, ¿tolerar qué significa? Permitir lo que Dios no permite. Amén. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Menos mal que son pocas. Que toleras que esa mujer, ¿cómo se llama? Jezabel. La palabra Jezabel significa la altísima o la que se enaltece. Que se dice, profetiza, ¿qué es lo que enseña esta mujer? ¿Seducción a quién? Ahí dice muy claro, ojo, o sea, esos a los cuales el Señor le está reparando no son descritos como cualquiera. El Señor dice, ¿mis qué? Mis siervos. O sea, los que me están sirviendo se están dejando seducir por una enseñanza de una mujer. Esa mujer se llama Jezabel. Y la enseñanza, ¿a qué los está llevando? ¿A qué pecados? Ahí dice, lee tu Biblia. Dice que la enseñanza o la seducción de su enseñanza los está llevando a un pecado. ¿Cómo se llama ese pecado? Fornicación. ¿Y cuál es el otro pecado? Idolatría. Lo sacrificado a los ídolos es idolatría en pasta. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿O cómo ellos lo entendían? ¿Cómo el mensaje? Bien, el lenguaje apocalíptico nos muestra palabras. No es que estén en clave. Y aquí la palabra Jezabel es el nombre de una mujer que solo un creyente que ha leído la Biblia sabe qué es. ¿Y en qué parte del Antiguo Testamento se habla de esta mujer? Eso usted lo encuentra en el capítulo 16 del primer libro de los Reyes. Resulta que un rey de Israel llamado Acab, de Israel al norte, se casó o se emparentó con la
hija de un sidonio llamado Ed-Baal. Ya saben quién es Baal o quién era Baal. Y se casó con esta mujer. Y esta mujer comenzó a desviar a todo Israel hacia el culto ¿a quién? A Baal y Astoret, dos dioses de la fertilidad. Es decir, que el pueblo de Israel era seducido por Jezabel para fornicar y para cometer adulterio y para ir a hacer sacrificios a los ídolos. Hubo un profeta de Dios en esos días que se llamó Elías. Y es Elías quien se enfrenta a esta mujer y al pecado que estaba viviendo Israel para ese momento. Entonces, cuando un creyente lee la Biblia y le dice que en la iglesia está una mujer que dice ser profetisa, es decir, comienza a hablar y a decir cosas cuya enseñanza o cuyas palabras hacen que los siervos forniquen y que los siervos se vayan tras sus dioses o tras sus ídolos, entonces el Señor pone su mano y llama a corrección. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es tener relaciones sexuales fuera del marco que Dios estableció. Una relación sexual es santa. Una relación sexual honra a Dios. Una relación, tener intimidad sexual, honra y bendice al Señor siempre y cuando esto se haga en el marco que Dios estableció, y ese marco se llama el matrimonio. Fuera de ese marco, fuera de eso que Él instituyó, que se llama matrimonio, eso no es más que ofensa continua al Señor. Eso no es más que ofensa tras ofensa al Señor. Y por eso el Señor dice y habla de esta manera. Así que esa enseñanza que ha llegado a la iglesia de Tiatira y que ha alcanzado a alguno de sus siervos, el Señor les dice: yo conozco ese pecado y ese pecado no lo tolero. O sea, no permito lo que ustedes están permitiendo en sus vidas. No es tolerable. Recuerden, ¿qué es tolerar? Permitir lo que Dios no permite. Y si sus siervos, sus hijos están allí cometiendo estos pecados, ¿qué les dice el Señor? Sigan así. Aplausos. No, no, señores. No es así. No es de esta manera. Arrepentimiento. O sea, corrijan, arreglen. Sus hijos, si están viviendo así, no lo permita. Lo que dije hace 8 días, llénese de valor, llénese del poder de Dios, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poderoso. El evangelio tiene poder. Cristo es poderoso, mis hermanos. Cristo es glorioso. Si no, no nos estuviera diciendo este tipo de mensajes. Entonces, ¿qué le dice el Señor? No sea permisivo y no lo permita. Versículo 20. Jezabel entonces desvía a sus siervos a fornicar y a tener idolatría. ¿Qué es la idolatría, hermanos? La idolatría es cuando se busca significado en algo distinto o diferente al Dios verdadero, al Dios vivo y al Dios verdadero. Es cuando yo le busco significado y quiero encontrar significado para mi vida en algo o en alguien quien no es el Dios vivo y el Dios verdadero. Eso se llama idolatría. Cuando la Biblia en Éxodo 20 nos dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de casa de servidumbre, de casa de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, está diciendo: no busques significado a tu vida en alguien que no sea yo.
No busques significado a tu vida en alguien diferente o algo distinto a mi palabra. Es lo que dice acá. Sacrificar a los ídolos, ¿en qué consistía? Pues dedicar el alimento a los dioses y luego echarle muela, comérselo. Sacrificar a los ídolos. Y eso el Señor no lo admite, no lo permite, no lo tolera. Ahora, ¿por qué la iglesia tolera, hermanos? ¿Por qué la iglesia permite lo que Dios no permite? Por una razón. Aquí cabemos todos. Por una razón, mis hermanos. Porque el evangelio es carente, no por lo que el evangelio es, sino por la responsabilidad que yo debo tener, lo cual estaremos hablando acá. Ahora, ¿qué hace el Señor en su misericordia y su gracia? Listo, ya nos amonestó, ya nos dijo, vea, no lo haga más. Porque Dios es muy bueno, es muy misericordioso, hermanos. ¿Qué dice ahora Él? Versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Y quiero que mire aquí la gracia de Cristo. Mira el evangelio. Cuando el Señor nos habla y nos dice, le estoy dando tiempo, ¿para qué es? Para arrepentimiento. Le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, este es un día, este es un momento para que, Señor, estoy fallando. Señor, estoy pecando. Señor, he dejado el servicio, he dejado el amor, he dejado la fe. Mi corazón se ha abocado a otras cosas, Señor, o se ha ido tras otras cosas. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debe hacer un pecador? Venir a Cristo, ven a la cruz, ven al Calvario. Ven a Cristo, ven a Él. Él dijo, vengan a mí los que estén cansados, atribulados, y vengan, y yo los hago descansar, porque en Él hay descanso. Su gracia es abundante, como cantamos. Mis pecados son muchos, pero su gracia es mayor. Él aquí dice, le he dado tiempo. Cada día que el Señor nos da, no es para vivirlo según nuestros antojos o según nuestros criterios. No, mis hermanos, es para decir, Señor, hoy cómo puedo vivir delante de ti. Hay un himno que me encanta, se llama Día en Día. Y la última estrofa dice, día en día Cristo me acompaña. Y mi deseo es honrarte hoy a ti. Tus promesas son sostén y guías, siempre en ellas hay consolación. El que viene a mí, no le echo fuera. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y mira esta palabra de gracia, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el justo, siempre. Pero no sigamos en lo mismo. Recapacitemos, reflexionemos. Ahora, ¿qué pasa si seguimos? Si escuchamos pero no hacemos. ¿Qué dice el versículo 2? Pero si no se arrepiente de su fornicación, o sea, si no hay arrepentimiento de pecado, ¿qué va a pasar? He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Fíjese que la palabra arrepentimiento aparece 2 veces. Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras. Y les habla y les dice, y los heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Y esto es muy interesante porque este mismo mensaje tenía que haberse leído en Éfeso, este mismo mensaje tenía que haberse leído en Pérgamo, tenía que haberse leído en Esmirna, tenía que haberse leído en Teatira, y hoy se lee en Américas. Sepan que el Señor es el que escudriña la mente, el que escudriña el corazón, y que le pagará a cada uno según sus
obras. Amén. Le pagará a cada uno según sus obras. Ahora, usted sabe, no es necesario que yo se lo mencione ni gritarlo aquí a los cuatro vientos, no, en ninguna manera. Pero usted sabe en qué es que está fallando, en qué es que está siendo permisivo con su vida espiritual. Usted lo sabe. Usted sabe si está leyendo su Biblia, usted sabe si está orando, usted sabe si está tomando un libro de la Biblia y haciendo su devocional personal. A veces cometemos el error de estudiar la Biblia para enseñarla a otros, no tanto para aplicarla y llevarla a nosotros mismos. Versículo 24. Pero a los que están en Tiatira, versículo 24, ¿qué les dice el Señor? Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carta. ¿Y qué significa eso entonces, hermanos? ¿Qué significa esto que nos dice el versículo 24? Pues que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, pues dará la recompensa. Que el Señor también recompensa. Cuando dice, pero a vosotros, es decir, a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina. Fíjese que a la iglesia llegan enseñanzas, corrientes de pensamiento que hacen que los cristianos fluctúen. ¿Y por qué fluctúan? Por su desconocimiento mismo de la Escritura. Hace 8 días les comentaba que en iglesias nuestras se nos dice, bueno, pues si usted está viviendo en unión libre, siga viviendo, así Dios lo ama. No, hermanos, así no es. No es así. Si a nuestra iglesia viene un mensaje diciendo, no importa usted cómo esté, eso aquí, como decíamos el jueves, aquí cabemos todos. No, no es verdad, no es así. Son pensamientos que se infiltran en la iglesia. Aquí no todo vale. Y el Señor dice, a estos que están en Tiatira, a cuantos no retienen esa doctrina, o más bien la han desechado, no la tienen, o sea, esa enseñanza, y no han conocido aquí las profundidades de Satanás. ¿Qué son las profundidades de Satanás? Algunos comentan que están hablando de la corriente perversa del gnosticismo. Y cuando se habla acá del gnosticismo, se habla de que el conocimiento es mi Dios, con D minúscula. O sea, intelecto. Conocimiento quizás de la Escritura, de cómo está construida, quizás cuántos libros tiene. O sea, es apenas información, pero no información que no ha bajado al corazón. Y es probable que en nosotros esté pasando eso. Apenas una iglesia intelectual de conocimiento, pero no de acción. Porque el Señor ha puesto en mi corazón que hable mucho del servicio, de servir, de sinceramente, hermanos. Yo estudio la Biblia con el método puritano y cuando hay una línea que el Señor como que lo inquieta y dice, revise esto, es precisamente, algo pasa en nuestra iglesia. Porque quizás nos hemos vuelto académicos. Y ese es nuestro Dios. Nos hemos vuelto intelectuales. Ese puede ser nuestro Dios. Y a eso el Señor le llama, estoy seguro, las profundidades de Satanás. Porque es un conocimiento que si no se aplica, no sirve. Luego dice, ustedes, los que tenéis mi doctrina, reténganlo hasta que yo
venga. ¿Saben cómo se le llama a Tiatira? La ciudad hija o la hija de Asia. Por eso el Señor se presenta como el Hijo de Dios. A Tiatira se le llama la ciudad hija, la hija de Asia. Y estaba ubicada en una llanura muy fértil, de muchos frutos. Y Tiatira se destacaba por tres cosas importantes: la producción de alfarería, la producción de lana y la producción de tejidos, entre ellos la púrpura. En Hechos 16 se habla de una mujer que se llama Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Y para esta ciudad de Tiatira, esos tres frutos, la alfarería, el manejo de la lana y los tejidos, le hacían llamar la hija de Asia. Y todos estos frutos, o esos tres frutos mejor, la hacían una ciudad representativa. Y los creyentes de Asia hacían de su máximo esfuerzo, hacían de su máxima dedicación para que esto se mantuviera como distintivo de la ciudad. Es decir, que ellos se esforzaban porque la alfarería, el manejo de la lana, el manejo de la púrpura y las telas fuera lo que les diera ejemplo delante de las otras ciudades. Y el Señor usa eso para mostrarles que en el Evangelio los creyentes deben hacer su máximo esfuerzo para que sus frutos, o mejor, los frutos de Dios en el creyente, sigan permaneciendo. Y recordemos que esa palabra retener significa no dejarlo ir, abrazarlo. Y quisiera entonces que miráramos qué frutos como aplicación necesitamos no dejarlos ir, que deben permanecer con nosotros, que nos identifican con el Evangelio, con la iglesia de Jesucristo. Uno, la oración. La oración personal, la oración diaria, la oración comunal es algo que tenemos que retener. El estudio y lectura de las Escrituras, eso debe permanecer siempre. Congregarse y servir en la iglesia, de lo cual hablamos anterior, eso debe ser distintivo nuestro. Eso hay que retenerlo. El evangelismo, la adoración con su trabajo, sus manos cuando laboran y toman una herramienta, están adorando al Señor. Adorar no solamente cantar. Cuando tú trabajas y lo haces bien en la labor y la tarea que Dios te ha llamado, entonces estás adorando a aquel quien te tomó. Dar con generosidad a la iglesia es algo que hay que hacerlo. Dar de nuestros donativos para la obra de Dios. Retener la sencillez y la humildad que nos debe caracterizar como cristianos. Y la edificación mutua entre los creyentes. La edificación mutua entre nosotros. Es algo que debemos retener. Algo que debe permanecer. Si ustedes miran, hay muchas cosas de las cuales sinceramente tenemos que arrepentirnos, hermanos. Hay muchas cosas, hermanos, que hoy debemos ponernos a cuentas como iglesia delante del Señor. ¿Qué tanto estamos leyendo la Biblia, hermanos? De verdad. Que nuestro corazón esté vuelto a las Escrituras. Dime cómo es tu devocional personal, qué libro estás leyendo para ti y lo estás aplicando, qué le estás enseñando a tus hijos.
la oración comunal, la oración personal, congregarse, hermanos, servir en la iglesia, evangelizar, hermanos, compartir el evangelio a otro, trabajar bien, ser sencillos, humildes como nuestro Salvador. ¿Verdad que somos arrogantes, hermanos, soberbios? Espero no ser el único soberbio y arrogante. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las promesas a aquel que venza. Y es muy interesante porque toda esta región, lo que era Troas, Lica, Esmirna, Pérgamo, todas estas ciudades también eran muy competitivas de deportes. Y siempre el Señor en todas las cartas va a decir al que venza. ¿Por qué? Porque los competidores o los que vencían en aquella época en sus diferentes deportes, siempre se les daba un distintivo. En Tiatira, el distintivo era decir, miren el ejemplo del ganador. Y cuando el Señor aquí dice, yo le daré autoridad sobre las naciones, nos está diciendo que en especial la iglesia, los creyentes, para poder vencer, escúchese bien, para vencer, para llegar a la meta, para llegar al destino, al buen puerto que nos da el Salmo 1. ¿Recuerdan el Salmo 1, verso 6? ¿Qué dice? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán. O sea, para que los justos lleguen a la meta, al vencedor, al que llegue, ¿qué necesita? ¿Qué necesitamos para vencer según el mensaje de esta mañana? No hacer ningún tipo de concesión, ni con el mundo, ni con la cultura, con todo aquello que esté en contra del evangelio de Dios, no haga concesión alguna. En otras palabras, saque eso. Adrian Rogers dice algo, mire, si tú estás luchando con un pecado que se parece a un perro, mate los perros. Ejemplo, si hay un creyente que está luchando con la pornografía, ¿qué debe hacer? Pues en la medida no vea imágenes que le alimenten eso. Si está teniendo luchas con ese tipo de cosas, córtelas, quítelas, sáquelas, mate los perros. Y no hay que hacer ningún tipo de concesión, ni adaptarse a un ambiente no cristiano, a un ambiente que le permita asentarse en el mundo o la cultura. Quiero darle un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan a Lot? ¿Lo recuerdan? Génesis capítulo 13. ¿Qué había? Hubo un conflicto entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot. Y el problema o el conflicto se dio porque ya no había pasto para las ovejas de Lot y pasto para las ovejas de Abraham. Abraham sabiamente le dice, mira, si tú vas para el oriente, yo voy para el occidente. Si tú vas para el norte, yo voy para el sur. La tierra es ancha. ¿Hacia dónde se dirigió Lot? Hacia la llanura de Sodoma. ¿Y qué hizo Lot en Sodoma? Concesiones, y entró a un ambiente no cristiano. Estas eran ciudades paganas, ciudades inmorales, ciudades idólatras. Y allí terminó este creyente. Este evangélico terminó allí. Y Dios por su gracia lo rescató. El libro de Pedro o la epístola de Pedro refiere a Lot. Así que no nos podemos dar ese lujo de tener concesiones, adaptarnos a ambientes no cristianos. Dios ha fijado límites y Dios traza límites, los cuales ustedes y yo no debemos pasar. Amén. No debemos pasarlos. Quien haga estas cosas llegará a la meta.
Quien haga estas cosas, se le dará autoridad sobre las naciones, porque aquí la autoridad es ejemplo. ¿Recuerdan lo que se hacía en Tatira? Se ponía como ejemplo, es más, se montaba en un carruaje a todo aquel que vencía. Le decían, miren el vencedor, miren su ejemplo. Y él está diciendo, el Señor está usando lo mismo para decir, usted es el ejemplo de que ha vencido. Y miren su ejemplo. O sea, usted es luz. El que se atenga a ellos compartirá un día con Cristo su señorío sobre el mundo, después de haber tenido ya participación, como Él lo promete en el Salmo 2. ¿Qué promete el Señor en el Salmo 2? Acompáñeme al Salmo 2 por un momento. Versículo 8. El hermano Wilfredo hacía una descripción de para qué son los salmos. Los salmos son para hablar de la ira de Dios también. Salmo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Usted cuando escucha eso, uno escucha como, uy, que el Señor que me va a dar. ¿Qué creen que el Señor está diciendo en ese salmo cuando dice, pídeme y te daré por herencia las naciones? Usted tiene la autoridad. Hermanos, aquí no es reclamar mis hijos, no es reclamar mi suegro, reclamar, no, mis hermanos. Recuerden, autoridades, ejemplo. Ejemplo. Cuando el Señor dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, está diciendo, mira, si tú eres ejemplo, tu familia, tus hijos verán el evangelio en tu vida. ¿Sabe cuál es el problema aquí? Que es que no ven el evangelio en nosotros. Ese es el problema, hermanos. Cuando el Señor dice, le daré por autoridad y pídeme por herencia a todas las naciones, está diciendo es, yo soy el ejemplo. ¿Cuál es la metáfora de Mateo 5:16, cuando se compartía el sermón del monte? Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, eso es. Si es así, entonces las naciones verán y serán herencia. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Usted es el ejemplo de quién, de su hijo. Usted es el ejemplo de su casa. Si es una mujer que está estudiando la Biblia, está orando, está meditando, es una mujer que la ven servir en la iglesia, amén. Si es un varón que está sirviendo en la iglesia, está siendo diligente, amados hermanos, hay promesa. Es lo que está diciendo acá el autor. Pero también ese salmo nos habla en el juicio de Cristo sobre un mundo apóstata. O sea, amados hermanos, los que permiten lo que Dios no permite serán pisados por aquel que tiene los pies como el bronce bruñido. Así como cuando se pisa y se holla. Está hablando de su ira. No seamos permisivos. La segunda promesa es algo muy interesante. Miremos Apocalipsis 22:16. Dice así Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que la segunda promesa para Tiatira, ¿cuál es? Y al que venciere o al que llegue, le daré la estrella de la mañana. ¿Cuál es la meta de la iglesia? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? ¿Cómo se dice meta en inglés? Goal. ¿Cuál es la meta de nosotros? Solo hay una meta. La estrella de la mañana, la corona de la vida, el maná escondido. ¿Cuál es esa meta? Todos ellos describen a Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Nuestro Salvador es nuestra meta.
Amén.